Shalom, shalom, lekulam. Hoy tenemos shalom, shalom, lekulam. Hoy tenemos un mensaje controversial, un mensaje que quiero que las personas de la web me pongan si están recibiendo la transmisión y si la están oyendo. Un mensaje completo sobre la Brit Milá, la circuncisión y el pacto renovado. Shalom, lekulam. Repito el tema: la circuncisión y el pacto renovado, la Brit Milá y el Brit Hadashah. Vamos a comenzar un tema excelente. Qué bueno que ya Marta Josefina Salce se unió, Rubén Confianza en Mashiach se unió. Toda por eso, pongan ahí cómo se oye el audio. Comenzamos. Qué bueno que lo están escuchando. La Brit Milá y el Brit Hadashah. La Brit Milá, la circuncisión, y el Brit Hadashah, el pacto renovado. Introducción. Quiero agradecerle antes de la introducción. Este dato no lo suministró hace mucho tiempo el ministerio Amishav. Hay que darle honor a quien merece. Yo no oculto los créditos. Todo aquel que me ha aportado alguna verdad de la cual yo he sido beneficiado, no oculto de dónde vino su fuente. José Antonio Sánchez Vilches hizo esta enseñanza, de la cual yo la corroboro aquí. La congregación cultural corroboramos esta enseñanza, es nuestra posición también. Así que bendito sea ese ministerio por el cual nos llegó esta información hace un tiempo muy atrás, y le mandamos tefilá, bendiciones, berajot a ese ministerio de José Antonio Sánchez Vilches, el ministerio Amishav de Cancún, México, ahora está en Jerusalén. Introducción. Una de las prácticas de los tiempos bíblicos que más señala la identidad del pueblo judío, yaudí, como parte de la nación de Israel, del pacto con Elohim, creador del universo, y su elección y diferencia con las demás naciones de la tierra, es la circuncisión o Brit Milá, como se le conoce en hebreo. Y que significa literalmente palabra del pacto. Brit Milá significa palabra del pacto o el pacto del corte, literalmente. Significa palabra del pacto o pacto del corte. Y que consiste en cortar el prepucio o carne sobrante del miembro varonil. Es tan importante como una señal de identidad, un edot, un testimonio. Edot significa testimonio. Vamos a dar un tema específicamente sobre los edot, específicamente sobre lo que identifica al pueblo hebreo. Pero en esto identifica, es un testimonio, una señal. Quiero que tengan esa palabra en cuenta. Señal de identificación. Es tan importante como señal de identidad para el pueblo de Israel, que a lo largo de la historia han habido imperios que han penado su práctica incluso con la muerte, ya que sabían que al desaparecer la circuncisión, desaparecería el sello, la señal de identidad hebreo,
y lograrían asimilarlos. E incluso en la época del dominio griego, se decretó pena de muerte a aquellos que la practicaran. Y algunos judíos, Yahudim, para evitar la persecución o para simplemente asimilarse a la cultura helénica o griega, llevaron a cabo ciertas cirugías para disimularlas. Increíble, pero lo hacían. La proscripción del judaísmo y el comienzo de la Guerra Santa. Eso está en las enciclopedias, dicen estos títulos. Del 167 al 166 antes del Mesías. Esto sucedió en esa época. Las guerras Kodesh, las guerras apartadas. Y vamos a verlo en Primera de Macabeos, un libro considerado en el canon bíblico protestante. Canon bíblico protestante. Esto son cosas de los protestantes, que ellos determinan cuáles son los libros que son inspirados y cuáles no son inspirados. Y ellos le llaman, según como le llama la teología, apócrifos o no, o deuterocanónicos, como le dice la teología. Pero ¿quién determinó eso? Ellos. El pueblo de Israel tiene estos rollos no como libros inspirados, sino como libros históricos, fundamentales para saber qué sucedió en los dichosos 400 años de oscuridad. En esos años de oscuridad que el protestantismo dice que desde Malaquías hasta Yahushua HaMashiach no hay documentación. Pero mira cómo está la documentación del 167. De ese año específicamente sucedió algo. Pareciera una conspiración para ocultar qué sucedió con la identidad hebrea durante esos años. Y con relación a la helenización, un aspecto importante de saber, porque si sabemos cómo ha sido la transición o la penetración de la helenización en sus comienzos, y sobre todo en el pueblo que ha conservado la escritura, el pueblo de Israel, vamos a darnos cuenta qué ha pasado en nuestros días, qué ha sucedido, y sobre todo con las traducciones griegas. Pero dice Primera de Macabeos, capítulo 1, Alejandro Magno, oye de quién nos habla, y sus sucesores. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Quitín, y después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de él. En primer lugar sobre la Helade. Libró muchas batallas, conquistó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y saqueó una multitud de naciones. La tierra enmudeció en su presencia y por eso su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Reunió un ejército poderosísimo y sometió provincias, naciones y dinastías que le pagaron tributo. Después cayó enfermo y comprendiendo que iba a morir, convocó a sus generales, a los nobles que se habían educado con él desde su juventud, y antes de su muerte repartió entre ellos su reino. Están hablando ahí de los 4 generales que se repartieron el mundo conocido que conquistó Alejandro Magno. De entre ellos había uno que se llama los Seleucidas, de Seleuco. Vamos a ver. Alejandro murió después de reinar 12 años
Y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos se ciñeron la corona y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. De ellos surgió un vástago, oiga el nombre, que es una palabra similar a la que dice Daniel, el profeta Daniel, que dice que saldría un cuerno, saldría uno que haría calamidades también. Eso está en la profecía de 2300 tardes y mañanas. Daniel 8. De ellos surgió un vástago perverso, Antíoco Epífanes, de los Seleucidas, hijo de rey Antíoco, que había estado en Roma como rehén, y subió al trono en el año 137 del imperio griego. Y ahí sabemos, de ahí se sabe que el año 137 del imperio griego es aproximadamente el 160 y pico antes del Mashiach. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados, así se le llamaba a los judíos que habían apostatado a su emuná, que sedujeron a muchos diciendo: hagámonos una alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ella nos han sobrevenido muchos males. Oigan por qué que la gente a veces reniega la emuná y no soporta las pruebas. Verso 12. Esta propuesta fue bien recibida, y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres de los paganos, de los griegos, en este caso. Ellos construyeron un gimnasio. ¿Cómo? Gimnasio. Recuérdense, no es como el gimnasio que usted ve ahora, aunque tiene la misma palabra. Gimnasio en griego significa disciplina, pero esta clase de disciplina tenía un culto, y es el amor a su cuerpo, el egocentrismo, el amor el ser una persona egocéntrica en el cuerpo, narcisismo, y ahí viene la palabra del narcisismo. Narcisismo fue que hizo eso. Entonces, ¿cómo eran? Estaban totalmente desnudos. Así era que se entraban a los gimnasios, así era que tenía que ir a los gimnasios. Ellos construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, de los griegos. Disimularon la marca de la circuncisión. ¿Cómo? Disimularon. Parece que se pusieron un pedazo de piel. No sé cómo, no sé qué operación se hicieron para que, o qué pedazo de piel, no sé, en ese tiempo, un tiempo que no se podía pensar que podía haber un método quirúrgico para eso, pero sí dice aquí en el libro de los Macabeos, que fue escrito en esa época, que disimulaban la marca de la circuncisión. Y renegando de la Kadosh Alianza, de la Kadosh Brit, de la Santa Alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. Oigan, ahí yo sigue dando más detalle. Les recomiendo que lean los primeros 5 capítulos de Macabeos, que van a encontrar cosas increíbles que usted decía: wow, ¿y por qué me ocultaron esta información? ¿Por qué dijeron que eran deuterocanónicos y apócrifos para que yo no lo leyera según los protestantes? En la Biblia católica sí se encuentra, pero también con palabras paganas, Es muy posible que la raíz de este precedente en que algunos judíos
intentaron disimular la circuncisión, los rabinos de la época instituyeron un procedimiento quirúrgico. Quiero que le pongan mucha atención a esto, conocido como el rito de Moisés. ¿Ya entendieron ahora por qué dice en Hechos 15, según el rito de Moisés? No tiene que ver con el mandamiento de la ley de Moisés, tiene que ver con un procedimiento para evitar que se haga esa operación y que se llegue a disimular que no hay circuncisión, llamado el rito de Moisés. Eso fue lo que hicieron los rabinos. En Hechos 15 se convertirían, bueno, de lo que dice Hechos 15, que se convertirían en la tradición oral sobre el método de la cirugía. ¿Qué significa tradición oral? Según muchas que hay tradiciones orales que son costumbres de nuestros padres, muy diferente a lo que quiere decir la ordenanza rabínica. Pero en este caso se está tratando de la ordenanza rabínica, de aquellos cercos que se ponían para que no se llegara a transgredir los mandamientos. ¿Qué son los cercos? Son mandamientos anteriores que protegían al mandamiento original. Se supone que era para protección, pero ¿qué se convirtió esta tradición rabínica? Se convirtió en una carga tan pesada que ni nosotros ni nuestros padres podemos llevar. Y aquel que depende de la tradición rabínica, dice Gálatas 3:10, está bajo maldición. Dice Gálatas 3:10, y quiero ponerlo a colación: todo aquel que depende de las obras de la ley. La palabra obras de la ley significa, se dice en hebreo, Masejat Torah, que es el tratado que tenían los esenios, descubierto en el 1947 en las cuevas de Qumran del Mar Muerto, donde se descubrió que se trataba de la halajá o los mandamientos rabínicos, de orden rabínico. Por eso dice Gálatas 3:10, todo aquel que depende de Masejat Torah, de las obras de la ley, está bajo maldición, porque lo que está escrito es: maldito todo aquel que no confirme lo que está escrito en la Torah. ¿Dónde está eso escrito? Deuteronomio 27:26. Eso fue lo que citó Shaul. Por eso que no podía haber contradicción. Si usted la lee en una Reina Valera, podría pensarse que hay una contradicción, porque se habla de maldito el que permanece en las obras de la ley, porque escrito está: maldito el que no la confirme, que no confirmare la ley. Entonces, ¿cómo es la cosa? El que la confirme está maldito y el que permanece está maldito. Si cree que es la misma ley. Pero como no es la misma ley, una es la orden rabínica y otra es lo que Yahweh habló y ordenó. El que está maldito, el que no confirma lo que Yahweh ordenó. Deuteronomio 27:26. Que todo el pueblo dijo amén. Pero el que depende de la halajot, puede ser que quebrante un mandamiento. Puede ser que no llegue a cumplir el mandamiento de Yahweh. Por eso él dijo a algunos rabinos: este pueblo de labios me honra, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, eso hay que tenerlo bien claro. Otros dicen: ¿por qué pones el mandamiento de las tradiciones antes que el mandamiento de Elohim? Eso es otra. No quiere decir, esto no está diciendo algo grande, no está diciendo que se pueden considerar los mandamientos de los hombres, pero no se pueden anteponer a la ordenanza de Elohim. Escrito está escrito, y todo el mundo dirá amén. ¿Ya entendieron lo que dice Gálatas 3:10? Y Gálatas es uno de los libros más usados, lo vamos a ver a continuación, para contradecir todo lo que la Torah ordena. Inclusive la Torah misma se va de paso.
porque se ha aplicado la mentalidad helénica occidental y las malas traducciones. Y por eso, si Shaul estuviera vivo en estos momentos, sentado en una iglesia de las que están haciendo esto, le puede dar un infarto, porque se asombraría de lo que han hecho con sus 13 cartas. Dice, voy a repetir, que se convertirían a la tradición oral, a la halajá rabínica, mandamiento rabínico sobre el método de la cirugía, que implicaba cortar más posible de la piel. O sea, ya la cirugía, en vez de ser la circuncisión que se implementó con Abraham y con la Torá de Moisés, ahora se dio una ordenanza rabínica de erradicar completamente la piel del miembro varonil, por si acaso se hacía la cirugía para disimular la circuncisión. Esto se llama el rito de Moshe, para que cuando lo vean en Hechos 15 no crean que fue Moshe que lo constituyó. Así se le llamó por los rabinos, con el fin de que fuese imposible en el futuro de revertir el proceso. Esto es importante considerar para entender el conflicto generado en la época de los Shaliachim, de los apóstoles, en Hechos 15, y en el contexto de la carta de Pablo y a los Gálatas. Muy importante, porque Gálatas es uno de los principales libros que se han utilizado para contradecir las ordenanzas de la Torá y la Torá misma y el pacto de la Brit Milá. Tanto que le dicen a las personas que están ya guardando la Torá y el pacto de la Brit Milá que hay que darle unos galatazos. Oigan como que dicen, vamos a darle unos galatazos para ver si entra en razón. Es increíble. Contexto de la carta de Pablo de Shaul a los Gálatas, que examinaremos más adelante. Actualmente aún vivimos en las consecuencias de estos decretos y decisiones, y ya que aún Roma en su momento también prohibió la circuncisión, y una vez que instituyó el cristianismo católico en el 325 como religión del Estado, siguió haciéndolo, aunque de manera más sutil. Es por ello que llegó hasta nuestros días a través de las diferentes denominaciones cristianas protestantes como una práctica innecesaria y en ocasiones hasta prohibida. Veamos este texto de Tertuliano. Quiero que apunten este nombre. Tertuliano es uno de los llamados padres de la iglesia, uno de los padres eclesiásticos de la iglesia romana, de la evolución de la iglesia cristiana. Un apologista conocido como padre de la iglesia. Y escribió esto: contra los judíos, adversus Iudaeus. ¿Cómo? Adversus Iudaeus. Esto es que todos hablaban en latín, porque ese era el idioma de los doctos de las escrituras apostólicos del Imperio Romano, de la Iglesia Romana. Se implementó el idioma del imperio y de la marca de ese sistema religioso, el latín. Vamos a ver qué dice ese fragmento de Tertuliano. La ocasión que dio origen a esta obra fue una disputa habida entre un cristiano y un prosélito judío. Duró todo un día hasta la puesta de sol. El resultado fue que la verdad quedó oscurecida como por una especie de nube. Juzgué, pues, conveniente examinar con más
detenimiento, que a causa de la confusión a que dio lugar, se implementaron. Los primeros 8 capítulos se proponen demostrar que por haberse separado Israel del Señor, oigan lo que dicen ellos, por haberse separado, ¿qué? Ahí comenzó ya diciendo la doctrina del reemplazo, ya ahí comenzó implementando, y eso lo tiene la teología. La teología tiene una materia llamada la patrística, donde ellos dicen que esos son los padres de la iglesia cristiana. A todo teólogo, no importa qué denominación sea, que estudie teología como PhD oficial, se le va a dar la patrística y tiene que aprendérselo y tiene que considerarlo sus padres. Quiero que tengan eso en atención. Vamos a repetir. Los primeros 8 capítulos se proponen demostrar que por haberse separado Israel del Señor y por haber rechazado su gracia, ¿cómo que dice? El Antiguo Testamento ha perdido toda su fuerza y debe de ser interpretado espiritualmente. Y ya usted sabe que cuando ellos dicen espiritualmente, es la mentalidad helénica de que no hay nada concreto y todo tiene que ser abstracto y no hay nada de obediencia. Por esto fueron llamados los gentiles. Oye, los paganos, un sistema religioso pagano. Eso es lo que se estaba fundamentando con la patrística. La ley existió antes que Moisés. Ponen en uno de sus capítulos. La ley que Elohim, que Dios, dice ellos, porque así que le digo, yo puse Elohim porque no me gusta invocar esa deidad, Zeus, dio a todas las naciones. La ley primitiva fue promulgada por Adán y Eva en el paraíso. Oigan, ellos saben esto. Aquella fue el seno materno de todos los preceptos divinos positivos. Esto es narrando lo que sucedió con el judío y el prosélito. Con el prosélito y el cristiano, perdón. El código de los judíos, escrito en tablas de piedra, vino muchísimo más tarde que la ley no escrita, la ley natural. Por tanto, la ley mosaica no es necesaria para la salvación. Oigan esto, oigan lo que ellos dicen. La circuncisión, oigan, no es necesaria para la salvación. La circuncisión y la observancia del sábado, dice ahí en esa carta. Oigan todo lo que va aquí. La ley mosaica, dicen ellos, la observancia del sábado y la circuncisión. Los antiguos sacrificios han sido abolidos. Oigan esto. De manera que una vez más la circuncisión se convierte en una práctica prohibida por el cristianismo tradicional, utilizando textos del Brit Hadashah, mal traducido Nuevo Testamento, para argumentar que los mismos Shaliachim, apóstoles, lo instituyeron. Examinemos la veracidad de esto. Baruch Haba. Textos de los Shaliachim apostólicos en contra de la circuncisión, según Roma y según el helenismo, en la carne, textos apostólicos en contra de la circuncisión en la carne, según la interpretación cristiana. Vamos a ver cuáles son. Claro que el primero es el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Comenzamos. Dice Hechos 15. Entonces algunos venían de Judea enseñando a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Ya ustedes saben que eso se narró. ¿Qué fue lo que era el rito de Moisés?
que tenía que ver con la halajá rabínica, no con la ordenanza de Moisés. Y algunos descendían de Judea, enseñando a los hermanos, diciendo: si ustedes no circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Ese dice la Peshita aramea. ¿Está viendo cómo la Peshita aramea es más clara? Dice la costumbre de la ley. La costumbre de la ley. ¿Qué significa eso? La halajot, la interpretación, la determinación rabínica que se dio por la ley para que no se transgrediera la ley. En Hechos 15:2 dice: como Shaul, como Pablo, Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Shaul y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, y los Shaliachim, los apóstoles, los ancianos, refirieron todas las cosas que Elohim le había hecho a ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, Kefa, y le dijo: varones, Ajim, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la emuná, por la fe, sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No tengo que ampliar sobre eso porque ya cuando comencé lo amplié. ¿Qué es lo que es el yugo? Y también está en otro tema que dimos aquí sobre Hechos 15, de preguntas y respuestas, que el yugo se refiere a la carga de interpretación rabínica. Pues el Mashiach dijo: llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está diciendo, él tiene la verdadera interpretación. Por eso dice: Ani halajá, ani emet, ani hajaim. Yo soy el camino, que significa la halajá, la interpretación, la verdadera interpretación de los mandamientos, la verdad y la vida. Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor. También describimos qué significa la gracia y que de qué palabra proviene y qué forma mística le está dando el cristianismo desde que fue formado a esa palabra, gracia. Y por la gracia del Señor Yahushua seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿A qué yugo se refiere ¿A qué yugo se refiere? Dice entre paréntesis: ¿al de la Torah escrita o al de algunos escribas y fariseos? Vamos a ver también otro verso que se toma como referencia para contradecir la circuncisión. Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas. ¿Cómo? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cada vez que usted le refiere lo de la circuncisión a una persona que tiene una mentalidad helénica, uno de esos versos es ese, de los versos que le llega a su cabeza. Hechos 15:12. Entonces, este es otro. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo
que contaba cuán es, porque el problema es que te toman, por eso es que los capítulos y versos no existían cuando fue descubierta las escrituras y los rollos. Todavía usted encuentra los rollos y no tienen capítulos ni versos. Todo es por fragmentos, y estos fragmentos se llaman parashot o parashá. Todavía, de hace 3.500 años, Israel lee las porciones, los fragmentos, y se le llama parashá semanalmente. No es por capítulos ni versos. Es tanto así que el Mesías le dijo a Hasatán en el desierto: escrito está. Los capítulos y los versos fueron creados para las personas que eran indoctas, como decimos en el argot popular, novatos, para los que están comenzando, para poder encontrarlas. Fue una herramienta de búsqueda, simplemente, pero no una herramienta para descontextualizar el contexto, valga la redundancia. Entonces, cuando usted le dice a una persona que sabe, escrito está, y le dice, dígame el capítulo y el verso, esa persona que le pregunta eso es porque es novata. Es una persona que no conoce la escritura. El que conoce la escritura solamente hay que decirle, escrito está. Está escrito. Si la conoce, está escrita. Sencillo. ¿Por qué tengo que decirle la especificación? Pero ¿por qué le decimos las especificaciones? Porque son personas indoctas que no conocen en qué procedencia de la escritura está. Y hay que decirle la fórmula de búsqueda más fácil, porque no reconoce en qué fragmento de la escritura está. Por eso se pusieron en. ¿Y qué sucede con el mundo cristiano desde que empezó? Se ha manejado en esta fórmula de sistema. Y al manejarse de esa fórmula, de este método, esta metodología, ha incurrido a descontextualizar contexto, valga la redundancia. Y, sobre todo, aplicándole la mentalidad occidental, la que no es la de la escritura. Y por eso hierra completamente. Y ellos toman, por ejemplo, este texto de Hechos 15:12, donde dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban con grandes señales. Yo lo dejé con la Reina Valera para que puedan entenderlo mejor los que nos escuchan en la web y todo esto. Y maravillas, dicen, contaban grandes señales y maravillas que habían hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones Ahim, oídme. Shimón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. ¿Cómo es que dice cada hebreo? No dice capítulo tal, versículo tal. Como está escrito. Y así lo vamos a decir desde ahora en adelante, lo que conocemos la escritura. Dice, después de esto volveré a reedificar el Mizcam, la tienda de David, que está caída. Repararé sus ruinas y lo devolveré a levantar, la volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Adón y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Adón, que hace conocer todo esto desde tiempos, ¿cómo? Tiempos que antiguos. Pues entonces no es algo nuevo, no es una petición nueva. Pero si se le aplica la mentalidad helénica, esto pasa de plano, ni se analiza. Hay muchas cosas que pasan de plano que no se analizan. Solamente se ve la palabra clave que quieren oír. Dice el 19, por lo cual yo juzgo que no inquieten a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación
de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Ya hemos hablado de que estos son mandamientos preliminares, para ver si su intención en el corazón es llegar al pacto. Pero ellos lo entienden como que solamente es esto, que hay que obedecer. Pero ¿qué sucede? Si es solamente esto, cae también en confrontación con la moral del cristiano. Porque si solamente es esto que hay que obedecer, entonces hay otros mandamientos que no deben de guardar. Entonces pueden beber alcohol y emborracharse, porque aquí no está eso. O sea que pueden, ¿qué dice ahí? Matar. Ahí no está el mandamiento de matarás. Hay varios mandamientos que no están ahí, pero esto se está dando como mandamiento preliminar. O sea que el que toma, para que usted vea que no se analiza, solamente le llega, ya no hay ley, a la mente carnal, helénica. Sigo con el 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es debido cada día de reposo. Y lo dejé como dice la Reina Valera. Porque esto tampoco se analiza y ahora es el domingo. Para la mentalidad romana de nuestros días. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la congregación elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya todos estos textos lo hemos leído antes. Vamos a ver otros textos que entran en contradicción. Basado en este decreto apostólico, podemos comprender los siguientes textos. Primera de Corintios 7:18. O sea, basado en lo que la mentalidad helénica considera que es el concilio de Jerusalén, basado en cómo la mentalidad cristiana considera Hechos 15, vamos a ver, basado en eso, cómo interpretarán Primera de Corintios 7:18. Dice así: ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. Digo, ¿fue llamado alguno a ser circunciso? Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide, dice. ¡Wow! ¿Qué podrá pensar una mente helénica en este texto? Dice, la circuncisión nada es. ¿Cómo? Y la incircuncisión nada es. Sino el guardar los mandamientos de Elohim. ¿Y usted sabe qué tiene que ver esto en la mentalidad hebrea original? Cuando dice fue llamado a ser uno circunciso, no está hablando de la operación ni nada de eso. Está hablando de quien es de Judá y no es de Judá, que pertenece a la casa de Israel entre los gentiles. Pero este misterio, este secreto, si no es revelado, ¿cómo van a comprender este texto? Dice, ¿fue llamado alguno ser de la casa de Judá o fue llamado a ser uno de la casa de Efraín? Es lo que está diciendo en pocas palabras. Pero vamos a comprender esto de un punto de vista peshat, literal. Fue llamado a ser uno circuncidado. ¿Qué significa ser llamado? Primero vamos a ver el énfasis. Ser llamado. Ser llamado significa, usted ha recibido de lo alto un llamamiento. Es seguro que todos han sido invitados, pero no todos lo han aceptado. El que lo aceptó, el que fue llamado,
No sé si lo he comprendido. Pero ¿qué sigue diciendo el 20? Cada uno en el estado en que fue llamado, en el se quede. Pero si seguimos el contexto, dice, porque lo importante es guardar los mandamientos de Yahweh. Ahí deja mucho que decir. Romanos 2:25, según el pensamiento helénico, según el Concilio de Jerusalén, ¿cómo lo interpretan? Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Seguimos, 26. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida la circuncisión como la incircuncisión como circuncisión. ¿Cómo lo interpretan las personas? Que ya usted guarda los mandamientos sin circuncidarse y ya está bien. Ya está bien. Es así que lo interpretan. Pero no están viendo que él está hablando de uno que está entrando. Que como quiera lo va a sellar el pacto. Pero vamos a seguir. 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío. ¡Ay! En una mente helénica, qué malo es este texto. En una mente helénica, qué error es aplicarle una mente helénica. Pues no es judío, yaudí, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es el interior, y la circuncisión es la del corazón, en ruach, no en letra. No en letra, la exaltación del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Wow. Aquel que viene del cristianismo y ve este texto así, con la mentalidad que le han introducido, dirá, pero ¿cuál es la filosofía que han introducido? Que lo que es del interior es algo que no se concretiza. Que lo que den del interior queda solamente en teoría, en saber las cosas y ya. Porque esta es la mente platónica, la helenización, el helenismo y el helenismo romano, al introducirse en el pensamiento cristiano, lo que ha traído es que todo lo que es espiritual es abstracto. Y se quedó solamente en un pensamiento mero, en un conocimiento y que no se puede demostrar físicamente. Y este es el pensamiento platónico. Platón pensaba que lo concreto era completamente ya imperdurable, que se quedaba, se corrompía, que lo verdadero era lo abstracto. Y esto que es abstracto es lo que le llamaba verdadero. Y también se le llama espiritual en la mente helénica. Un pensamiento espiritual. Entonces, para el mundo helénico, una persona espiritual es el que tiene conocimiento y no se refleja a concreto. No hay nada concreto, sino que todo es mero conocimiento. Todo es mero creencia sin demostración. En el mundo hebreo, un ser espiritual es el que lo es primero desde el interior, pero se
aflora por fuera, se concretiza y se vuelve material. Por eso es que no se puede entender estos textos. Entonces, un judío espiritual es un judío que lo que hace concreto viene del interior. No es un camuflaje. Y aquí está hablando Shaul del camuflaje, de lo que son camuflajes. No es que el camuflaje no sea real, ni que el camuflaje no sea verdadero. Es que tiene que, para que sea sólido, ese camuflaje tiene que venir de adentro. Por eso dice, no es judío el que lo es exteriormente. O sea, no es el que camuflaje solamente, sino el que lo demuestra, que sale de adentro hacia afuera. Ese es el pensamiento hebreo. Y en un mundo helénico, y con esta prescripción del Concilio de Jerusalén, esto se va a malinterpretar. Vamos a ver cómo ellos malinterpretan Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Conforme a los rudimentos del mundo y no conforme al Mesías. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha con mano. ¿Cómo usted lo puede interpretar en una mente helénica? Claro que eso no es imposible, la circuncisión de la mano. Al echar de vosotros el cuerpo de pecaminoso carnal. ¿Cómo? En la circuncisión del Mesías. Ahora se denominó otra circuncisión nueva, llamada la circuncisión de Cristo, la cual ellos alegan que es la del corazón y que nunca estuvo en el pasado. Pero vamos a ver más adelante. Dice el 12, sepultando con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Entonces, ¿cómo lo interpretan esto? Primero comienza ¿cómo comienza el texto? Primero el texto. Mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Usted se imagina en una mentalidad helénica decirle a la Torá y a los mandamientos del Todopoderoso establecido en sus Kadosh, Tikvet HaKodesh, en las Santas Escrituras, decirle filosofías y huecas sutilezas. Usted se imagina eso, pero así es que lo ven. Así es que lo ven en esa mentalidad. Y dice, y no conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según y no según Cristo, como dice la Reina Valera. ¿Y cómo ellos dicen según Cristo? Según lo que Roma le inculcó. Eso es lo que es según Cristo para ellos. Y los rudimentos de los hombres, ¿qué son? Lo que Yahweh ordenó en su escritura. Qué cosa más grande. ¡Ja! Pero así hemos vivido. Dice porque en él habita toda plenitud de la deidad. Y dice que fuiste circuncidado, una circuncisión no hecha con mano. Y a esto le dicen a ellos que ya la otra fue por lifor. Entonces, una mentalidad platónica, esa circuncisión no hecha con mano es la que borra toda ordenanza del pasado. Sepultando con él, como decían, bautismo de Cristo. Y por eso,
ya clavó la ley en la cruz, ya estamos viviendo bajo la gracia mística del pensamiento romano. Ahora vamos a ver cómo entienden Gálatas 2.1. Después, pasado de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo, y ser griego, quiero que tengan esa palabra bien clara, fue obligado a circuncidarse. Y quiero que tengan la palabra obligado. Quiero que anoten esa palabra, que cuando se está analizando la palabra obligado, ni la ven. Y yo con mucha seguridad puedo decirle, no se puede obligar. A nadie se obliga. Palabra clave, no fue obligado, y está en griego, a circuncidarse. ¿Qué significa obligado? No se le impuso. ¿De dónde que sale la circuncisión? Del corazón. Pero ya le estoy diciendo la interpretación. Pero en el mundo helénico esa palabra no se ve. ¿Y qué ellos ven? No, ya no hay que circuncidar. Verso 4. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que encontraban para espiar nuestra libertad. ¿Cómo? Ahí se arma una teología llamada a libertad nos llamó Cristo. Cada vez que usted le dice algo de la obediencia, dice, no, a libertad me llamó Cristo. Es una de las palabras más usadas. Varón, a libertad me llamó Cristo. Hasta hay un memorando que se mandó a una iglesia con relación a algunas personas que ya estaban despertando las raíces hebreas y de la obediencia. Y en esa carta se le dice, a libertad nos llamó Cristo. Ese fue el texto clave. Dice, a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, en Mashiach, Yahushua, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál esclavitud está hablando Shaul según la mentalidad hebrea? A la halajot rabínica, que sí obligaba cuando eran prosélitos, cuando ya la persona estaba en un proselitismo que iban a buscar adeptos para ganar adeptos con los rabinos. Eso se le llama los perturbadores, que ustedes van a saber después por qué se le llaman los perturbadores. Dice Gálatas 2.5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ahora viene Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres. ¡Ay! La libertad. Esa libertad ha sido ya no se llama libertad, ahora es libertinaje. Porque libertad es guardar los mandamientos. Dice la Torá de la libertad, dice Santiago, Jacob. Dice, el que atiende atentamente a la ley, la Torá de la libertad, y persevera en ella, no será oidor olvidadizo, sino hacedor, y bendecido en todo lo que hace. Aleluya. Entonces, ese era el pensamiento hebreo. Pero aquí esta libertad se toma para libertinaje. Por eso el mismo Shaul en su tiempo dijo que convierte en libertinaje la Gesed, la bondad de Mashiach, de Elohim. Que en la Reina Valera dice que convierte en libertinaje la gracia de Cristo, la gracia de Elohim. Todo es por aplicar el pensamiento helénico. Porque usted le puede buscar las 5 patas, analizarlo de todo. El pensamiento helénico, el problema. Esa infraestructura
de pensamiento, esta infraestructura doctrinal y de enseñanza que ha puesto, ha programado a millones y millones y millones de generación en generación por casi 1700 años después del siglo III. Pero estad firme y levantar vuestra cabeza, porque ha llegado la resurrección de los huesos secos. El mejor vino fue reservado para la última ocasión, y ya todo lo que estaba oculto ha sido revelado. No hay nada oculto que no sea revelado. Vamos a ver cómo interpretaban Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad que Mashiach nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. ¡Wow! Y el que lee esto, ahí sí definitivamente no va a creer que la circuncisión sigue. Que la circuncisión física, ahí ya murió con flores. Podemos hacerle una caja de muertos. Y lo que no entienden es que a estas personas de Galut Ya, de Gálatas, Gálatas en hebreo se dice Galut Ya, que significa dispersos de Yahweh. O sea que no era cualquiera esa carta, eran los dispersos de Yahweh. Galut Ya. Pero en griego es Galatia o Galutia. Verá que en hebreo se dice Galutia. En inglés, perdón, se dice Galatia, que es similar casi a Galut. Galut significa dispersión. Ya es la forma corta de Yahweh. Lo que no comprenden es que había una circuncisión rabínica impuesta por los rabinos, y sobre todo los prosélitos que se habían convertido recientemente, buscaban adeptos, o sea, una forma de congraciarse con los rabinos. ¿Y qué hacían? Que perturbaban a los gentiles que ellos sabían que eran de la casa de Israel, que se habían esparcidos, para que se circuncidaran en la halajá, en la circuncisión rabínica, la cual negaba el Mesías. ¿Está entendiendo ahora? Pablo está hablando de esa circuncisión, y él está hablando de que la circuncisión libre que nos dio Mashiach fue el derecho de escoger, creyendo en Mashiach principalmente. Esta es la verdadera circuncisión. Y entonces aquí hay una cuestión, aquí hay una confrontación entre dos circuncisión. La circuncisión del Mashiach, que tiene que ver con obedecer toda la ley, pero que te salga de ti. No es obligatoria, tiene que salir de ti. Tiene que venir el Ruach en ti a revelarte. Pero la circuncisión que Shaul está combatiendo es la circuncisión que se imponía por los perturbadores de la halajá rabínica a estos que fueron esparcidos entre las naciones. Pero como no van a entender, como siempre se está aplicando la mentalidad helénica occidental, ¿cómo la ven? Ah, no, ya la circuncisión no va, hay que hacerle un entierro. Y ahora es la del corazón. Y dice el 3 todavía: otra vez testifico a todos los hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y cuando dice toda la ley, él está diciendo de toda la ordenanza rabínica. Porque el problema es que la palabra nomos en griego fue traducida como ley y no especifica qué clase de ley es. Por eso es que hay en la Septuaginta también la misma confusión, y se sabe que las diferentes leyes se le ponen nomos.
La única palabra para que ellos tienen, que tienen el pensamiento helénico, para ley es nomo. Entonces, cuando usted tiene acento aginta, el texto hebreo, se da cuenta que hay diferencia entre leyes y leyes de diferente. Puede ser ley de los hombres, costumbre, y la traducen como nomos, traducido en español como ley, y no hay diferencia. Entonces, cuando usted ve esto, desde el mundo helénico, dice que está obligado a guardar todo lo que dice la ley. Quiere decir que por eso es que no se debe circuncidar, para ellos. Entonces, de paso, la ley ya fue al zafacón. De paso, la Torá de Moshe, para ellos, ya está en el zafacón, según el pensamiento helénico. Dice el 4, de Mashiach os desligaste. Ay, mi madre. Por eso que ellos dicen, vamos a darle unos galatazos. Por eso es que ellos dicen, es menester a las personas que están guardando la Torá, darle unos galatazos. Porque dicen, mira, si te circuncidas, de Mashiach te desligaste. De Cristo, dicen así. Te desligaste. Dice también, los que por la ley os justificáis. Wow. De la gracia habéis caído. ¡Ah! Y sobre todo la gracia mística que han creado desde el 325 en adelante, que no tiene que ver con la bondad, que es la palabra original, de donde vino la palabra Hesed, de donde viene la palabra que en la Septuaginta está por gracia, es la palabra Hesed. De ahí usted puede rastrearla. La Septuaginta es una herramienta grande para rastrear todas las palabras griegas. ¿De dónde vienen las palabras griegas del Brit Hadashah, del mal traducido Nuevo Testamento? Usted puede encontrar cuál es la palabra, el pensamiento hebreo original. Porque si usted sabe ya que se llama bondad, o sea, de la bondad habéis caído. ¿Qué bondad? O sea, por eso es que se está hablando que se justifica, por la ley te justificáis. No está hablando de la Torá de Moisés, porque entonces el mismo Pablo entraría en contradicción en sus mismas cartas. Se está refiriendo, cuando Shaul habla algo en contra de la ley, según lo que usted puede ver a simple vista, no es de la ley de la Torá de Moshe. Piénselo de una vez, porque él mismo no puede entrar en contradicción. Se está refiriendo ya por esta debilidad del griego, de que no tiene de que nomos siempre es traducido como ley, y usted no puede saber qué especificación es. Por esta debilidad, usted tiene que confirmar ya por lo que creía Shaul, que Shaul dice en Hechos 21, del 21 al 24, que siempre se mantuvo en la ordenanza de la Torá, siempre se mantuvo ahí, y eso es un precedente legal de que él nunca lo transgredió. Está diciendo que este es otro tipo de ley, la ley rabínica, sin tener que investigar. Ahora, si usted investiga, se va a dar cuenta que en los textos, por ejemplo, la Peshita Aramea dice la costumbre oral, la costumbre de la tradición. Si usted se busca, investiga más, se va a dar cuenta que no se está refiriendo a la Torah. Y dice Gálatas 5, pues nosotros por el Ruach, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Verso 6, porque en Mashiach y Yahushua la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo? Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? ¡Wow! No le apliquen mente helénica esto. Verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y sí, que la levadura de Roma leudó toda la masa, porque le aplicaron una mala interpretación.
Verso 10. Y yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿cómo? Qué cosa más rara que dice que aún predico la circuncisión. ¿Por qué padezco persecución todavía? Él está diciendo, oye, yo predico la circuncisión, ¿por qué estoy padeciendo persecución? Porque no es por la circuncisión, es por el Mesías. En tal caso, he quitado el tropiezo de... En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Verso 11. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, vamos a ver otra versión, porque se me sigue persiguiendo. Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Versión internacional. Oye, lo que está diciendo es Mashiach que me causa persecución, no la circuncisión. Wow. Y aquí está la palabra que no la invoquen nunca. Quiera se mutilasen lo que os perturba. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son los que los perturban? Sí, lo que yo le dije ahora mismo, lo que yo expliqué, los perturbadores eran aquellos prosélitos que querían buscarse, congraciarse con los rabinos, de encontrar adeptos entre los esparcidos, principalmente porque le menciona, le pone esta carta, ¿por qué la carta a los Gálatas, a los Galut Yah, a los dispersos de Yahweh? Porque eran los dispersos de Yahweh, no era cualquier gentil. En griego hay una palabra que se camuflajea mucho, y es que hay una palabra que significa incircunciso. Tanto la palabra aperítone, que se traduce como incircunciso, también la palabra acrobustia la traducen como incircunciso. Pero la palabra incircunciso real es aperítone. La palabra acrobustia, que fue traducida como incircunciso, realmente significa el que desechó el pacto. Entonces, no es estos los Gálatas son acrobustias, no aperítones. Quiere decir lo que desecharon el pacto. O sea, hay que tener en cuenta eso. Por eso estaban los perturbadores, buscando estos que habían desechado el pacto para que se circuncidaran en la ley rabínica, sin el Mesías. Y ahí podemos aplicarle todo este contexto. Vamos a ver qué nos dice aquí el texto. ¿Quiénes eran estos perturbadores? Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, y asimismo no me es molesto el escribiros de la misma cosa para vosotros. Es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Cómo? ¿Cómo eran? ¿Cómo se le llaman los malos obreros? Perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ay, si lo entienden, una mente helénica. ¿Qué significa eso? Que dan una circuncisión sin el Mesías. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en el Espíritu, dice así la Reina Valera, servimos a Elohim y nos gloriamos en Yahushua HaMashiach, no teniendo confianza en la carne. Tremendo. Oh, ay mi madre, si le aplicamos mente helénica. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ay, ahí no lo analizan. Si alguno piensa que tiene de qué confiar
en la carne, yo más. Wow. Circuncidado al 8º día. Ay, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿De qué ley está hablando? ¿De la Torá? En cuanto a la halajá rabínica, era fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Pero en cuantas cosas era para mí ganancia, y aquí es que lo malinterpretan todo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor al Mashiach. ¿Cómo interpreta la mente helénica esto? Que ya lo que consideramos que era ganancia, la obediencia a la Torá, ahora vamos a considerarla como pérdida, tirarla al zafacón por amor al Mesías. Como que si el Mesías habló de eso como pérdida. Cuando él dijo, el mismo Mesías dijo, sed imitador. ¿Qué dijo el Mesías? El Mesías dijo, hacéis lo que yo hago. Ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. ¿O esto lo digo de la boca para afuera? ¿O qué es? Porque fue el Mesías, y el Mesías mismo me imagino que es mayor que Pablo. Pablo también dijo, Shaul, dijo en una ocasión, sean imitadores de mí, como yo imito al Mashiach. Entonces, si andamos como él anduvo, si imita al Mashiach, entonces usted tiene que hacer todo lo que Shaul hizo y lo que el Mashiach hizo sobre todas las cosas, porque él es el autor y consumador de nuestra emuná. Pregunta del millón: ¿con qué autoridad los Shaliachim, los apóstoles, pudieron abolir el pacto perpetuo de la circuncisión? Claro, una mentalidad helénica. Bereshit, Génesis 17:1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo: yo soy Elohim Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino se llamará Abraham, porque te he puesto padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Elohim. Y el de tu descendencia después de ti. Y te haré de a ti y tu descendencia después de ti, de la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán te daré por heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Y dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días de circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio. Bueno, parece que se equivocaron, porque el escritor debió decir como pacto hasta Gálatas. Debió decir así, según la mentalidad helénica. Pero mala suerte
Mala suerte por la mentalidad helénica, porque aquí dice pacto perpetuo. Verso 14, y el varón circunciso, el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y el Mashiach, autor y consumador de nuestra fe, dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, no digo israelita, dijo hijos de Abraham, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pregunta del millón. ¿Puede la determinación de los apóstoles, o como lo piensa la mentalidad helénica de los apóstoles, estar por encima de este pacto perpetuo que Elohim estableció con Abraham y después reitera a Moisés? Vamos a ver lo que dice Shemot 12:43. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubiese circuncidado. Y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevará aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero que morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, entonces celebrará y será como uno de nuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Por eso Shaul dice que el que come la pesa indignamente trae para sí juicio. De acuerdo a la ley de Moisés, ¿es posible agregarle o quitarle? Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás de ellos, ni de ellos quitarás. Ha dicho Yahweh. ¿Qué le sucedió a Moisés por haber demorado la circuncisión de su hijo? Shemot 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada Yahweh le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Palabra profética aludiendo a Mashiach, que también se circuncidó en la carne, porque también se hizo carne y habitó con los hombres. Aún peor, ¿qué sucederá con aquellos hombres que no tengan la circuncisión en la carne cuando se establezca la era mesiánica y retorne la Jerusalén renovada? Repito la pregunta porque esto va a ser contundente. Aún peor, ¿qué sucederá con aquellos hombres que no tengan la circuncisión en la carne cuando se establezca la era mesiánica y retorne la Santa Jerusalén? Ezequiel 44:6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Adón, basta ya, Rajlaj, de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircunciso de carne
Repito, de extraer extranjero incircunciso de corazón primeramente, e incircunciso también de carne. No se le puede quitar las escrituras. Para estar en mi miscam, para contaminar mi casa y ofrecer mi lechem, mi sustento, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con toda vuestra abominación. ¿Qué pacto está diciendo? La Torá. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, Kodesh, sino habéis puesto extranjeros como guarda de la ordenanza de mi santuario. Y esto es algo que sucedió en el tiempo de Ezequiel para alegorizar a algo que no va a suceder cuando sea establecido el reino. Verso 9, así ha dicho Yahweh del 44, el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, ni incircunciso en la carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de los extranjeros que estén entre los hijos de Israel. ¿Y qué dice cuando establezca el reino? Según Apocalipsis, pondré mi santuario, mi Mizcán, entre ellos, y yo seré su rey, y yo seré su Elohim, y ellos serán mis hijos. O sea que los que gobiernen con él y que estén en el reino tienen que estar en estas condiciones establecidas. Otra pregunta, entonces, ¿cómo podemos entender esta contradicción según el pensamiento occidental, contradicción apostólica, como lo piensa la mente helénica, que incluso contradice lo que su propio maestro y Salvador dijo? ¿Qué dice Matthew 5, 17 al 19? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, la Torá y los Neviim. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una yot, ni una nikudot, ni una nekudá, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que le pareciere, así enseñé a los hombres, muy pequeño, en la Peshita aramea, digo, en el Mateo Shentov dice, será llamado nulo en el Malkut Hashamayim. Aquí dice, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Claro que los pequeños, si consideramos la mente hebrea, quiere decir los que están fuera del reino, que tienen que obedecer ahora con vara de hierro. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el Malkut Hashamayim, en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ¿y qué eran los escribas y los fariseos? Gente que practicaba la Torá. Dice que si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino, en el Malkut Hashamayim. ¡Wow! Está diciendo que tienen que hacer lo que dicen los fariseos y algo más. ¿Qué decían los fariseos? Él mismo incluso dijo, hagáis lo que ellos dicen, pero no hagáis como ellos, según sus obras. O sea que nuestra justicia tiene que ser como ellos dicen los fariseos y los escribas. Y aún algo más. ¿Qué es lo más? El Mashiach en el corazón. El Mashiach dijo en Yohanan, en Juan 5, 46 al 47, porque si creyeren a Moisés en la Torá de Moshe, me creerían a mí porque Moshe habló de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? El paquete de tener al Mashiach va con el paquete de Moshe. Si tienes al Mashiach, tienes que tener a Moshe. Tienes que tener lo que predicaban, la obediencia que predicaban los fariseos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que ellos. El ejemplo que siguieron sus padres
Los padres del Mesías, Lucas 2:21. Por eso que tenemos que hacer el ejemplo del Mesías. Por eso él nació en el pueblo judío, para dar testimonio de lo que hay que hacer a los gentiles. No para lo que no hay que hacer, es para dar testimonio de lo que hay que hacer, para ser irreprensible de lo que hay que hacer entre los gentiles. Por eso él nació ahí, por eso se hizo carne en ese pueblo del pacto. Hechos, Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para la circuncisión, al niño le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el malaj, por el ángel, por el mensajero, antes que fuese concebido. La clave para aclarar el malentendido de siglos la encontramos en la palabra rito o costumbre. Hechos 15:1. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito, costumbre de Moshe, no podéis ser salvos. Y algunos descendían de Judea y enseñaban que si los hermanos, diciendo que si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley. De modo que todo el meollo del asunto del decreto de Hechos 15, todos los textos del Nuevo Testamento en que aparentemente se evita la circuncisión a los gentiles, se debía a que el hacerlo implicaba la conversión al judaísmo de la época y por consiguiente el sometimiento a la autoridad de las escuelas rabínicas, y que por consiguiente traerían un conflicto en sus enseñanzas y las enseñanzas de Yahushua. Por eso Shaul Pablo dijo que si circuncidaban, de nada les aprovecharía el Mesías y estaría en obligación a guardar toda la ley bajo la interpretación rabínica, que en varios casos era diferente a los apóstoles. Ya que aclaramos el malentendido apostólico que ha llegado hasta nuestros días y reiteramos la validez y vigencia de la circuncisión rabínica para aquellos que quieren entrar al pacto de Abraham. Ahora vayamos a un significado espiritual en el Rúa, según el pensamiento hebreo, e importancia. Atención, por favor. ¿Qué es el significado espiritual en esta práctica? ¿Por qué le ha dado Elohim tanta importancia al grado de declarar que quien no la tenga no puede celebrar la Pascua, y peor aún, no podrá ingresar al templo que estará en pie en la época mesiánica? ¿Por qué es Elohim? ¿Por qué es Elohim le dice a Abraham? ¿Por qué Elohim le dice a Abraham que circuncide a sus descendientes? ¿Por qué aún los extranjeros que deseen ser injertados a la nación deberían hacerlo? ¿Por qué se hace a los bebés y no se deja cuando crezca a ellos que decidan? Si el prepucio es algo malo, ¿por qué nacemos con él? Entendamos la esencia del mandamiento. Bereshit, Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seréis por señal, palabra clave, señal del pacto. Una cosa es la señal del pacto y otra cosa es el pacto entre mí y vosotros. En el Strong H6190 tenemos la palabra Orla, Ain, Resh, Lamet, Hei, Orla. Del Strong 6189, H6189, prepucio, incircunciso. Significado:
literal, restringir, poder, perder control, limitar, obstaculizar, obstáculo, barrera. Entonces, el prepucio es un obstáculo, una barrera, un impedimento. ¿Qué? Un obstáculo, una barrera, una restricción. ¿Pero una restricción a qué? Una restricción al pacto. Esa es la señal física. Su raíz es Arel, H6188, que también significa barrera literalmente, pero en el Strong aparece como remover el prepucio, como desnudo, abstenerse de usar, incircunciso, ser descubierto, Arel. Cuando una persona tiene prepucio es un Arel. Los primeros 3 años en que se prohibía disfrazar del fruto de los primeros 3 años en que se prohibía disfrutar del fruto de los árboles se le llama orla o arel. De manera que el prepucio u orla es aquello que nos limita, nos restringe. Elohim, como el más extraordinario maestro, nos enseña lecciones a través de la creación, en este caso de nuestros propios cuerpos, en especial los varones, a quienes se nos ha encargado la responsabilidad de ser líderes y cabeza de nuestros hogares. Elohim nos creó como un diamante en bruto, que es necesario ser trabajado y pulido. De la misma manera, el hombre tiene que avanzar de un estado animal instintivo hacia un estado humano racional y superior. Es por ello que la señal del pacto se encuentra en la parte de mayor intensidad instintiva, donde se encuentran nuestros instintos más, donde se concentra nuestros instintos más bajos. Es por ello que nacemos con el prepucio, con el fin de que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de introducir al pacto a nuestros hijos. Elohim, a través de este pacto, quiere que quitemos lo que nos limita, es decir, nuestros instintos básicos, y que los sometamos a nuestra voluntad para servir a nuestro Creador. La circuncisión en la carne es simplemente un símbolo, una señal de la circuncisión del corazón. O sea que si usted dice que es circuncidado del corazón y esa circuncisión del corazón no lo lleva a tener la señal del pacto, usted está hablando mentira. No tiene ninguna circuncisión en el corazón. ¿Qué dice Devarim, Deuteronomio 10:16? Circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones. ¿Qué significa prepucio? Ya que usted lo sabe, literalmente. Circuncidad pues la limitación de vuestro corazón, la resistencia de nuestro corazón, el obstáculo de nuestro corazón, y no endurezcáis vuestro cerviz. Y circuncidad, que dice el Deuteronomio 36 ahora. Circuncidará Yahweh, tu Elohim, el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, con el fin de que vivas. ¿Cómo dice? Quitará el obstáculo. Si lo vemos ahora literalmente, lo que significa prepucio, quitará la obstrucción de nuestro corazón. Pero dice que en una parte que la tenemos que hacer nosotros y en otra parte que la hace Él. Hay como si fuera una cierta contradicción, pero no es así. Es que una parte corresponde a los hombres y otra parte corresponde a Él. Vamos a entenderlo en una
en un análisis más profundo. Dice, entonces, ¿quién llevará a cabo la circuncisión? ¿Él o cada uno de nosotros? Una vez más, la circuncisión en la carne nos ilustra esta aparente contradicción. Así como el procedimiento para una circuncisión implica dos pasos. Primero, el corte en la carne del sobrante, de la carne, de la piel. Dos, el retroceso de una membrana delgada para evitar que la piel vuelva a crecer. Quiere decir que esa membrana hay que sacarla para que no vuelva a crecer la carne. Eso es físicamente que se hace. Primero se quita toda la carne y luego se quita la membrana que puede hacer que crezca de nuevo la piel. También la circuncisión del corazón implica dos pasos, uno más difícil que el otro. Primero, equivale a la decisión que tomamos de ir en contra de nuestros instintos básicos, de nuestro egoísmo, nuestro orgullo y en general todo aquello que nos limita para amar a Elohim de todo corazón y convertirnos en seres en el Ruach. Sin embargo, a pesar de que tomemos esta decisión e incluso lleguemos a grandes avances al respecto, siempre tendremos esa lucha interna o esa membrana, el Yetzirah, que hace que la carne vuelva a crecer una y otra vez. Es una resistencia que tenemos. Nosotros hacemos resistencia para que esté subyugada esa membrana, pero todavía está la membrana. Solo cuando Elohim establezca su reino y participemos, o sea, cuando Él venga, que venga a establecerlo, de la resurrección, entonces quitará para siempre esa membrana. Por eso que dice, esto que era corruptible se volverá incorruptible, y esto que era mortal se volverá inmortal. No quita la obstrucción, no quitó la obstrucción, no quitó el impedimento de obedecerle desde corazón totalmente. No lo va a quitar. Ese aspecto que limita nuestro corazón para amarle con todas las fuerzas, de modo que si nosotros tomamos el primer paso de superar lo que nos limita en nuestro servicio a Él, entonces Él cumplirá los deseos de nuestro corazón y completará la obra algún día. El que comenzó la buena obra será fiel en completarla, siempre y cuando te encuentra haciendo así, te encuentre luchando y dando resistencia a la membrana. El hecho de que sea el padre el responsable de circuncidar su bebé cuando él mismo está incapacitado para hacerlo, ilustra que el pacto está bajo la responsabilidad de nuestro Avinu Shebashamayim, de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Estás listo para ingresar al pacto, tú y tu descendencia? Bendito eres tú, Yahweh, el Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha consagrado por medio de tus mandamientos y nos ha mandado a llevar a cabo la Brit Milá, la circuncisión. Una vez que lo decimos, debemos pensar en qué nombre, en el nombre que implica la misión y el carácter que se nos ha asignado. Efesios 2:11, y aquí terminamos. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes ustedes, gentiles de nacimiento, llamados incircuncisos por aquellos que por una circuncisión, por una simple operación en la carne, son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían al Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel,
extranjeros a los pactos, ajenos a los pactos que traen la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza, sin Elohim. ¡Aleluya! Cada vez que leemos una porción de la Torá, decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased, esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá, ni de día ni de noche, de tu boca, para que todo lo que haga, en todo lo que haga, sea prosperado. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Yahweh. Quiero que me digan si se oyó los que están en la web con mensaje de texto, si se oyó este hermoso material. Sin palabras, ustedes van a comprender lo que es el pacto de la Brit Milá. Quiero que me pongan sus comentarios. Hasad, Hasad, Beni Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido.